Bueno, ya comenzamos esta sesión que hemos llamado, nosotros somos como muy optimistas, ¿no? Y le llamamos a las sesiones en plan así Power Ranger, pero estas son Grow and Flow, un espacio que destinamos en Conecta Iberoamérica para el crecimiento personal. Y este Conecta está dedicado, para quienes no nos conocen, al tema del desarrollo del talento, a conectarlo con oportunidades y al impulso de los profesionales de alta cualificación de América Latina, España y Portugal. Y además de todas las competencias, digamos, técnicas y temas que nos apasionan, que abordamos casi todos los meses en otros espacios, nos faltaba también otro que estuviera dedicado más a otro tipo de conocimientos, ¿no? A soft skills, a temas de liderazgo, a gestión del estrés, de la incertidumbre. Y la educación financiera, a nosotros nos parecía que era un tema que además tan transversal, tan importante, que es la gestión de las finanzas personales, sobre todo, en un entorno tan complejo, con tanta inflación, con tantos cambios, con cuestiones que no dominamos y no controlamos, y que es tan insuficientemente enseñado, ¿no? En nuestros espacios o abordado. Sigue siendo, hablar del dinero, del ahorro, sigue siendo un tabú a día de hoy. Y en Conecta queríamos dedicar un espacio para hablar de educación financiera, para liderar mejor nuestro futuro y tomar mejores decisiones. No se nos ocurrió una mejor persona que nuestra querida Alma Lilia López, miembro también de Conecta Iberoamérica, pero además es la gerente de tesorería de Grupo Herdes. Si no lo conoces, es una de las empresas más relevantes del sector alimenticio en México. Alma tiene 20 años en el sector financiero, es una capa, una crack total en estos temas, tiene un diplomado también en educación financiera y en gestión del dinero, y bueno, va a estar compartiendo con nosotros sobre este tema que creo que, bueno, ya miraba el cuaderno, no lo enseñaba, estaremos un poco atentos a aprender y a seguir intercambiando sobre un tema que es, ya decía, ¿no? Muy poco abordado, lamentablemente, con la importancia que tiene a día de hoy. Alma, querida, muchísimas gracias por acompañarnos y ustedes también por estar con nosotros en este espacio, y somos todos tuyos para aprender sobre este tema. Bienvenida, querida. Muchas gracias. Muchas gracias, Joa, por la presentación. Muchas gracias por el espacio. Yo encantada de participar con Conecta Iberoamérica y de tener este espacio y esta charla para poder platicar, conversar y conocernos un poco más. Gracias también a todos aquellos que se nos unieron. Esta es una charla entre amigos, entonces los que tengan un café a la mano, los que no, igual pueden correr por uno. Lo que pretendo es que se sientan con toda la confianza de poder interactuar dentro de la presentación. No es necesario esperar, exacto, ya por ahí, acá yo tengo el mío, gracias. No es necesario esperar hasta el final, siéntanse con la confianza de preguntar, de participar, de interrumpir en cualquier momento la presentación, de compartir experiencias y compartir conocimiento. Gracias, Vale. De todas maneras, al final de la sesión también abriremos un espacio para preguntas y respuestas y tendremos la oportunidad también de compartir un poco más. Entonces, bueno, sin más, esta charla la hemos denominado, en efecto, Educación Financiera para liderar tu futuro. Y el objetivo principal es que todos hagamos un alto a nuestro día a día, a este piloto automático en el que vivimos, y hagamos una reflexión de cuáles han sido nuestros hábitos. Seguramente tenemos hábitos buenos, pero también seguramente tenemos hábitos que no necesariamente son los mejores hablando financieramente. La intención es que todos podamos hacer este autoanálisis de cada uno de nosotros y con las recomendaciones que se generan en este espacio, pues podamos llevarnos al menos 3 ideas, seguramente vamos a compartir muchas más, pero con que nos llevemos 3 ideas y a partir del día de hoy decidamos implementarlas en nuestros hábitos financieros, es más que suficiente. Lo que buscamos es transformar la cultura financiera. Hoy en día, para la educación financiera, lo más importante no es acercar el conocimiento. Con tanta tecnología que tenemos a la mano, es muy fácil que podamos acercar el conocimiento. Lo importante es que nos adueñemos de ese conocimiento, lo hagamos propio y con ello podamos implementar mejores estrategias, tomemos mejores decisiones para nuestro día a día y que nos acerquen a una mejor salud financiera, a la libertad financiera, a seguridad financiera. Entonces, ese es el objetivo de la sesión y espero podamos compartirlo. Estaría increíble que después del tiempo, un mes, mes y medio, nos pudieran escribir y decirnos qué hábitos pudieron implementar y qué es lo que ustedes pueden ver que haya sumado a su día a día y a su vida en general. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con la presentación. Les voy a compartir acá. Entiendo que ahí me ven, ¿cierto? Sí, perfectamente.
Súper, pues ahora sí, yo ya no los veo a ustedes, pero bueno, cualquier cosa, por favor, tomen el micrófono. Entonces, bueno, vamos a hablar de educación financiera. Y quiero empezar con este primer contexto. Educación financiera, específicamente en un sector de la población, es decir, entre los nacidos a principios de los 80s y mediados de los 90s. Estamos hablando de algo denominado millennials y más o menos andan entre los 25, 26, 27 años hasta los 40 años. Si hay gente que no se siente identificada en esta sesión dentro de este grupo, no se preocupe, las recomendaciones que vamos aquí a comentar aplican para todas las edades. Hay un dicho que dice que nunca es demasiado tarde para empezar, pero tampoco nunca es demasiado temprano para empezar algo. Entonces, pues bueno, esto es simplemente para tener un poco de contexto de qué pasa con la población en estas edades. Y las cifras están acá. El 72% de este grupo planea enfocarse en experiencias en lugar de gastar en bienes en el futuro. A menudo usan ganancias futuras para satisfacer deseos de hoy. El 67% no tiene dinero guardado para emergencias en una cuenta de ahorros. El 42% no ha aportado un centavo para su jubilación. Solo el 24% demostró tener un conocimiento financiero adecuado y el 30% han sobregirado sus cuentas corrientes. Y lo más grave me parece, más del 80%, es decir, 8 de cada 10, tienen una o más formas de deudas a largo plazo. Esta es información que viene de una encuesta de PricewaterhouseCoopers que lo hizo a 5.500 millennials. Y lo que decíamos, en realidad no son los hábitos de gasto que acabamos de revisar el mayor problema para esta generación. El desafío financiero que tenemos, porque creo que muchos nos encontramos situados en este grupo, es realmente un problema estructural. Y el mayor de todos es cómo vamos a poder ahorrar para invertir para nuestra jubilación. No importa el país en donde estemos, porque yo sé que aquí estamos en una red de Iberoamérica, entonces estamos en muchos países, pero en general es una constante de esta generación, sin importar el país en el que vivimos. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que ahorrar antes y tenemos que ahorrar una mayor cantidad de dinero de la que lo hicieron las generaciones pasadas, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, los padres de nuestros abuelos. Y esto es muy grave porque sin educación financiera, y si no nos damos cuenta nosotros como jóvenes, podemos poner en riesgo todo nuestro futuro. Tenemos que aprender a administrar nuestro dinero, tenemos que aprender a realizar inversiones inteligentes y tenemos que ahorrar para nuestro retiro. Entonces, ¿por qué es importante la educación financiera? Porque con educación financiera, primero que nada, vamos a entender el valor del dinero y cuál es la importancia del ahorro. Vamos también a aprender a tomar mejores decisiones en temas económicos. Vamos a aprender a utilizar productos y servicios financieros para mejorar nuestra calidad de vida. Y lo más importante, vamos a tener una buena gestión que nos permita tener tranquilidad y estabilidad para nuestro futuro. Entonces, por eso es súper importante. Hay una estadística que no estoy poniendo acá, pero un número importante de personas, la razón número 1 por la cual se sienten abrumadas es un tema financiero. Y esta es una encuesta a nivel mundial. Entonces, es un tema súper importante, es un tema del que casi no hablamos, sobre todo en países de Latinoamérica, compartíamos en alguna sesión. En muchos casos, inclusive, es un tema tabú. No estamos acostumbrados a hablar del dinero en casa, no estamos acostumbrados a hablar del dinero con los hijos, con la pareja, y es de suma importancia cambiar eso. Entonces, bueno, vamos a empezar directo con cuáles son los buenos hábitos financieros y qué recomendamos acá. Si nosotros implementamos estos hábitos, como yo les decía, al menos 3 en nuestras finanzas, cuanto antes mejor, seguramente vamos a llegar o nos vamos a acercar al lugar en donde queremos estar en un futuro. A un lugar de libertad financiera, a un lugar de seguridad financiera, a un lugar de libertad financiera. El primero de ellos es, los ingresos no lo son todo, ¿no? Es muy común que decimos, pues yo no ahorro porque no gano lo suficiente.
O yo no ahorro porque hoy gano 3 pesos o $3 y entonces no me da chance porque todo lo tengo que pagar. Y el día de mañana que ganas el doble, tampoco ahorras. ¿Por qué? Porque el problema no es el ingreso. Puedes tener muy buenos ingresos, pero no sabes gestionarlos. Y entonces, si no aprendes a gestionarlo, vas a seguir teniendo dificultades financieras. Por lo tanto, es súper necesario que controles tus gastos. ¿Cómo vas a controlar tus gastos? Necesitamos hacer un presupuesto financiero personal. Como lo hacen las empresas, pues aquí es un presupuesto de cada uno de nosotros. Y es tan sencillo, tan complicado como querramos hacerlo. Hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten hacerlo, nos facilitan, o también lo podemos hacer en la antigüita y entonces, ya sabes, en el cuaderno o en el Excel, como cada uno de nosotros querramos hacerlo, pero lo importante es, yo los invito a que a partir del día de hoy empiezan a registrar cada uno de sus ingresos personales y cada uno de sus gastos. No importa si es un gasto chiquito, no importa si es un gasto grande. Después de que ustedes registren en un periodo determinado de tiempo, vamos a poner un mes. Yo sé que es cansado y que de pronto se nos olvida, por eso son buenas las aplicaciones, porque estas lo registran casi que de manera automática. Cuando tú tienes este registro y te sientas después de un mes a ver en qué gastaste, no te lo vas a creer. No te vas a creer la cantidad de cosas innecesarias en las cuales gastaste. Y a esos gastos les llamamos gastos hormiga. Aquellos gastos pequeñitos que en el día a día ni siquiera los sentimos, pero cuando volteas a ver todo lo que gastaste en una semana, todo lo que gastaste en el mes y todo lo que gastaste en el año por comprar un solo café, te vas a espantar. Vas a decir, ¿qué hubiera pasado si esto no lo hubiera gastado y lo hubiera ahorrado? Creo que tengo a alguien levantando la mano, Guillermo. Sí, casualmente iba a decir eso que estás comentando, que el ejemplo más común de los gastos hormigas es el café. Eh, Particularmente, y me pongo de ejemplo, cuando inició la pandemia en el año 2020, yo me volví, bueno, de por sí me encanta el café, pero yo era uno de los que tomaba café a cada momento y bajaba y lo compraba en la cafetería que la tenía en el edificio, pudiendo hacer un café perfectamente pues en la cocina de mi casa. Entonces, lo que tú dices es completamente cierto. Cuando al final de determinado periodo empezamos a sacar cuentas, o por lo menos nos damos cuenta de la cantidad de dinero que se ha venido deshilando por gastos que parecen insignificantes, digamos que sí hay que realmente pues entrar a reconsiderar todo el tema de los gastos hormiga. Correcto, Guillermo, súper importante. Y es el café, y también te puedo dar otro para todos los que fuman, los cigarros. Y así nos podemos ir con muchos. Entonces, las finanzas personales, por eso se llaman finanzas personales, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos hábitos distintos, pero lo importante aquí es identificar que tenemos que registrar. Si nosotros no empezamos por registrar todos los ingresos que tenemos y todos los gastos que tenemos, es muy difícil darnos cuenta en el día a día. Otra de las recomendaciones es evitemos compras compulsivas. Y aquí tiene mucho que ver también con un tema de cuidemos nuestras emociones. Empecemos a revisar cuáles son nuestros parámetros de consumo, porque quizás si yo estoy triste, si yo tengo ansiedad o si estoy eufórica, pues lo primero que hago es voy y compro algo, ¿no? Voy al centro comercial y compro algo. Entonces, eso no necesariamente es lo correcto. Si lo necesitaba, está bien, pero muchas de esas cosas o de esas compras son influenciadas por estas compras compulsivas o por estas emociones que no identificamos y que queremos a través o vía una compra cubrir una necesidad que es una necesidad de otro tipo. Y luego otra recomendación, para las grandes compras, es decir, cuando nos pensamos decir, me voy a comprar un coche, me voy a comprar una casa, me voy a comprar algo que sean grandes compras, tómate un tiempo largo para pensarlo, decidirlo y tomar la decisión de si lo tienes que hacer o si no, si va a sumar, si va a aportar, si son las mejores condiciones. Sobre todo, y ¿por qué menciono para las grandes compras? Deberíamos de ser para todas, pero el impacto financieramente que tienen estas compras grandes si no son tomadas de manera correcta es un impacto mucho mayor al impacto que pudieran tener compras un poco menores. Luego, una vez que ya identificamos y nos dimos cuenta que el problema no son necesariamente lo que yo gano, sino cómo lo gasto y cómo me gestiono,
Mi segunda recomendación es que diversifiques tus fuentes de ingresos. Normalmente tendemos a tener una sola fuente de ingreso. Y entonces aquellos que tenemos, por ejemplo, los que tienen un emprendimiento, pues esa es su fuente de ingresos. Los que trabajamos en una oficina, pues esa es nuestra fuente de ingresos. Y con eso nos quedamos. Así como diversificamos nuestras inversiones o deberíamos de hacerlo para mitigar el riesgo, lo mismo tenemos que hacer con nuestros ingresos. Y tendríamos que empezar desde ya. Nunca vamos a saber en qué momento esa fuente principal de ingresos se va a ver afectada, va a desaparecer, va a cambiar, vamos a ganar menos. Y un claro ejemplo de ello fue el COVID. Mucha gente durante la pandemia perdió el ingreso. Muchos no lo perdieron, pero las empresas disminuyeron sueldos, al menos, por ejemplo, en México fue una práctica. Entonces, nunca pienses que con solo tener una fuente de ingresos es suficiente. ¿Qué necesitas hacer para que esto pase? Pues sobre todo revisar tus habilidades. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué cosas podrías aportar? ¿Con cuáles cosas te sentirías cómodo, pero además tendrías un ingreso extra? No significa que tiene que ser igual de importante que la principal, pero todo aquello suma. Y entonces te vas a dar cuenta que todo el dinero extra que recibes va a aumentar de manera importante tus ingresos totales. Y quizá en algún momento de la vida, esa segunda fuente de ingresos o tercera fuente de ingresos se convierte en un futuro en tu principal fuente de ingresos. La siguiente recomendación es: deja de comprar cosas que no necesites. Es decir, analiza cada una de tus compras. Determina si realmente es algo que lo necesitas. Y es un poco, nuevamente, como con los gastos hormiga. Analizar ese patrón de conducta que tienes. Identificar tus estados de ánimo. Identificar tus apegos a las cosas. Y una vez que ya lo tienes analizado e identificado, entonces tienes que trabajar para modificarlo. Yo creo que la salud financiera no está peleada con la salud mental y con la salud física. Entonces, sin duda, muchos de nuestros hábitos financieros vienen dándose por algún tema que está en nuestro inconsciente que no sabemos qué es. En el momento en el que, por eso les decía, hagamos este alto a nuestro piloto automático y empezamos a revisar qué compro, cómo lo compro, por qué lo compro, cómo me siento cuando lo compro, vamos a poder identificar patrones y entonces nos van a llevar a otra cosa. Y muy seguramente vamos a tener que trabajar con nuestra salud mental y vamos a tener que buscar un profesional también en este tema. Pero la intención es que se den cuenta como una cosa está ligada con otra. Entonces es muy importante empezar a observarnos y empezar a conocernos nosotros mismos en también cuáles son nuestros hábitos financieros. La siguiente es: ahorra y ahorra más de lo que te gustaría, más de lo que deseas. Esto es súper sencillo. Significa ahorra primero antes de gastar. Y eso para una generación como la nuestra es muy difícil. Lo vimos en las estadísticas. Esta generación tiende a sacrificar el ahora por un gasto futuro, ¿no? Y dije un gasto y no un ahorro. Y esto evidentemente no es lo correcto, ni es algo bueno, ni es algo que nos va a llevar al lugar en donde queremos estar. Normalmente decimos, yo tengo un ingreso, gano cierta cantidad de dinero y empiezas a repartir. Tengo que pagar colegiaturas, tengo que pagar la casa, tengo que pagar la comida, tengo que pagar transportes, tengo que pagar todo lo que tengamos que pagar. Y hasta al final de eso, si nos queda una cantidad de dinero, si bien nos va, decidimos ahorrar. Quizá a lo mejor hasta decidimos gastarla. Aquí la recomendación es, antes de empezar a revisar todo lo que tienes que pagar, tienes que hacer el hábito de cuánto es lo que tienes que ahorrar. Y tienes que apartar esa parte. No estoy diciendo con esto que dejas de pagar lo que tienes que pagar. Estoy diciendo que probablemente te vas a tener que volver justo en ese momento más creativo para decir, tengo que recortar gastos
o tengo que generar una fuente de ingresos extra. Lo importante es que también tú sientas de alguna forma esta presión de decir, no puedo dejar el ahorro en segundo término. El ahorro tiene que ir antes de mis gastos. Es la única manera en la que nos vamos a fomentar ese ahorro. ¿Y cuánto vamos a ahorrar? Pues va a depender de las condiciones de cada uno de nosotros. Es más, va a depender de la edad en la que nos encontremos cada uno de nosotros, porque no es lo mismo ahorrar cuando no tenemos una familia que ahorrar cuando tenemos una familia, que ahorrar cuando tenemos hijos. Entonces, a lo largo de la vida van cambiando también nuestras necesidades. ¿Qué es lo correcto? Cada uno de nosotros sabe cuál es lo correcto. Yo lo que les recomiendo es que si definan un monto, definan una cantidad, que una vez más aprovechen de la tecnología. Hay muchísimas herramientas y muchas de ellas inclusive ya dentro de sus propios bancos con los cuales ustedes ya manejan sus cuentas. Algunas otras inclusive no son de bancos, sino son herramientas independientes. Usen con la que se sientan más cómodos, más tranquilos. Domicilien, por ejemplo, cierta cantidad de dinero, ¿no? De manera que digan, yo voy a ahorrar X cantidad cada semana, X cantidad cada quincena. No importa que sea poquito. O sea, no se trata de ahorrar grandes cantidades de dinero y entonces después decir, ya no tengo para pagar los gastos y entonces eso me va a generar intereses porque entonces algo que pareciera un buen hábito se va a convertir en un mal hábito. No importa que sea poco, no importa que vayamos de pasitos en pasitos, pero tenemos que hacer el hábito. Yo tengo que ahorrar X cantidad de dinero en X tiempo. Y la recomendación es domicílienlo, porque muchas veces se nos olvida, porque muchas veces nos entra un tema hasta de sabotaje. Nosotros mismos nos autosaboteamos y decimos, sí, lo hago después y a lo mejor ni queremos hacerlo porque lo que queremos es salir corriendo para gastarlo, ¿no? Entonces, usas estas herramientas que te permitan hacerlo de manera automática y que tú ya ni siquiera lo tengas que hacer, que de manera automática te cae el dinero y tú ahorras. No importa cuánto sea, no importa que sea una cantidad pequeña, hagan. Y luego, siguiente recomendación, liguen ese ahorro también a un tema de inversión. Vamos a verlo en el siguiente punto, pero no quiero dejar de comentarlo acá. A veces no es suficiente, bueno, no a veces, nunca es suficiente con ahorrar, pero es el primer paso, ¿no? Entonces, ahorremos y después liguémoslo a un tema de una inversión. Ahorita entramos en ese tema. Otra recomendación también es que estos ahorros lo ligues a metas a corto plazo, a metas a largo plazo, a metas a mediano plazo, pero que tú sepas cuál es la finalidad de ahorrarlo. Porque si solo es ahorrar, porque alguien te dio el consejo y porque quieres tener un buen hábito de ahorro, en el camino te desgastas y seguramente dejarás de hacerlo. Entonces tú también necesitas sentir que estás ahorrando para una finalidad. Si tú dices, yo voy a ahorrar porque me quiero comprar un celular, yo voy a ahorrar porque me quiero ir de vacaciones, yo voy a ahorrar porque me quiero pagar un máster, yo voy a ahorrar porque le quiero comprar tal cosa a mis hijos, yo voy a ahorrar porque me quiero comprar un coche, yo voy a ahorrar porque me quiero comprar una casa. No importa la meta que tengas, no importa si es una meta chiquita, si es una meta grande, define una meta o varias, ¿no? Y es muy sano tener ahorro para distintas cosas. Algo en lo que no puedes dejar de ahorrar es para tu futuro. Y debes de tenerlo dentro de tus metas a largo plazo. Una de ellas debe de ser, estoy ahorrando para mi jubilación. Estoy ahorrando para mi futuro. Y luego voy a entrar en una serie de porcentajes, ¿no? Hay mucha gente que dice, mira, tienes que ahorrar el 30% del ingreso, el 30% lo tienes que ahorrar en metas a corto plazo y a mediano plazo a lo mejor un poquito menos, pero también. Yo no me quiero ir con la idea de darles un porcentaje, porque insisto, esto cada uno de nosotros lo vamos a evaluar en función de nuestra propia situación financiera, ¿no? Pero el mensaje es, líganlo a una meta, que la meta sea clara, ¿no? Que no sean metas ambiguas, porque entonces también nos vamos a perder en el camino y lo que queremos con esto es motivarnos, no queremos desmotivarnos. Y al final del día, cuando cualquier ser humano voltea a ver que se plantea una meta, se plantea un objetivo y lo logró,
ese sentimiento de logro es lo que realmente te va a ayudar a reforzar esa conducta y entonces sí a cambiar ese hábito y a tener mejores hábitos financieros. Por eso es tan importante que sean metas específicas, medibles, lo más precisas que puedan. Por ejemplo, me quiero ir de vacaciones, no es suficiente. Me quiero ir de vacaciones en tal fecha, a tal lugar, quiero hacer estas cosas con tales personas, necesito tanto dinero, tengo tanto tiempo para ahorrarlo. ¿Ven? Tenemos ya algo súper definido versus solamente me quiero de vacaciones. Y cuando tú empiezas a ponerle claridad a tus metas y a tus objetivos financieros, es mucho más fácil que los consigas. Después ese sentimiento de logro te va a reforzar esa conducta y vas a seguir haciéndolo. Entonces, hasta acá alguna duda, comentario, quieren compartir algo. ¿Vamos bien? Vamos súper bien, Alma. Gracias. Buenísimo. Luego la siguiente recomendación es invierte temprano y diversifica. Y esto es súper importante porque les decía, no es suficiente con ahorrar, necesitamos invertir. Porque hay algo que cualquier experto en inversiones sabe exactamente de lo que estoy hablando. Y es, el tiempo es un activo increíble en el dinero. Esto se llama interés compuesto. Los invito a que hagan ejercicios, a que busquen un poco. Es una simple fórmula. ¿Y qué significa el interés compuesto? Que yo meto una cantidad de dinero a un plazo determinado, a una tasa determinada, y me va a generar un interés. Y entonces ya no voy a tener al vencimiento de ese plazo el mismo dinero que yo tenía cuando lo metí a la inversión. Yo voy a tener ahora la inversión más el dinero que gané por esos intereses. ¿Y eso qué me va a generar? Que la siguiente inversión ya sea por un monto un poco mayor. Esto cuando lo ves en periodos de un mes, pues probablemente las cantidades sean pequeñas y no lo sientas. Pero cuando estamos hablando de inversiones a largo plazo, por ejemplo, para nuestro retiro, hace toda la diferencia empezar a ahorrar en los 20 que empezar a ahorrar en los 30 o en los 40. Porque el dinero ya generó o ya acumuló riqueza por el simple hecho del concepto del interés compuesto. Entonces, si tú no empiezas a ahorrar desde muy joven, después, para tener la misma cantidad de dinero que hubieras tenido si empezaras a los 20, a los 30 tendrías que ahorrar no el doble, sino probablemente 3 veces más para llegar a la simple cantidad que tendrías que tener al inicio. Y aquí pongo un ejemplo. El rendimiento, sobre un rendimiento de un 7%, sobre un capital de 50,000, vamos a hablar en dólares, durante 10 años, esto nos va a generar alrededor de $98,000 de ahorro. Si este mismo rendimiento y este mismo capital lo metemos durante 20 años, nos va a generar un ahorro de 193,000 pesos. Y tú no estás metiendo un solo peso más. Es solamente el dinero que ganas por el transcurso del tiempo. Entonces, este concepto es bien importante. Tenemos que ahorrar y luego tenemos que invertir. Y entre más temprano empecemos a invertir, sobre todo en temas de nuestro ahorro para el retiro, es mucho más importante porque el desgaste que van a tener financieramente va a ser menor que si nos tardamos más tiempo en hacerlo. Y luego el segundo concepto también de esto es diversifica. Así como recomendamos diversificar tus ingresos, es muy importante que diversifiques también tus inversiones. Porque es importante, porque cada inversión tiene un riesgo distinto. Y esto es una máxima. A mayor tasa o a mayor rendimiento, mayor riesgo vas a correr. Y nuevamente, cada uno de nosotros tenemos diferentes perfiles de inversionistas, porque nos encontramos también en distintos momentos de vida. Entonces puede haber gente, normalmente la gente que es más joven, que no tiene una familia, que todavía tiene un buen lapso de tiempo para el retiro, pues va a querer más rendimiento y va a estar dispuesta a correr un mayor riesgo. Y normalmente conforme nos vamos acercando a las etapas más maduras de la vida, ¿no? Alguien que ya trabajó 40 años de su vida y llega a una jubilación, no va a querer arriesgar su jubilación. Entonces él va a decir, yo prefiero un rendimiento más pequeño,
pero no voy a poner en juego mi jubilación, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante acá es diversificar. Y diversificar significa que si tú tienes una inversión y es de mucho riesgo, puedes compensarla con otra inversión que no sea de tanto riesgo. Y entonces ahí haces un mix y lo que haces es que vas equilibrando y vas haciendo tu propio portafolio de inversiones. Hay expertos que se dedican a esto, por supuesto. Como podrán ver, no me estoy metiendo digamos, al ADN de cada uno de estos conceptos, ni los vamos a ver a detalle. Si hay intención y el foro lo quiere, pues podríamos hacer después, porque de cada uno de estos conceptos sale para dar una charla completa. Pero lo importante es acá que se lleven estos hábitos financieros de que tenemos que hacer. Entonces, invierte lo antes que puedas y diversifica. Ahora, tampoco creas que si no lo has hecho y entonces estás en los 40 y no invertiste desde los 20, pues ya no vale la pena. Como dije, nunca es demasiado tarde. Entonces, invierta ahora. El mejor día para empezar es hoy. Y luego tengo aquí en el chat algunas, no sé si son preguntas, déjenme leer. Son comentarios. Son comentarios, ok. ¿Me ayuda si hubiera alguna pregunta? Porque Sí, de tranqui. pronto no las voy a cachar. Sí, no te preocupes. Ok. Y luego el siguiente hábito financiero, ¿no? Aprende antes de invertir. Esta es una máxima súper importante. De hecho, uno de los gurús, uno de los millonarios en el mundo, tiene este concepto súper claro. No inviertas en algo que no entiendes, porque entonces estás tanto como arriesgando tu dinero. Tienes que darte el tiempo, si realmente quieres que esa inversión sea exitosa, tienes que darte el tiempo de estudiarla. Tienes que entenderla. Tienes que acercarte a un profesional si no estás segura, si no la has entendido. ¿Qué pasa muchas veces? Y sobre todo con inversionistas inexpertos o con las primeras veces que empiezas a invertir. Cuando entonces empiezas a generar un ahorro y ya ves que ahí tienes una cantidad de dinero, pues tu siguiente pensamiento es, ahora lo voy a invertir. Y está bien, es natural, porque lo que quieres es hacer crecer el dinero. Entonces, vas e inviertes, pero no necesariamente en las cosas que tú entiendes, en el instrumento en el que estás invirtiendo. Y esto lo que hace es que desmotiva a estos principiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque acaban perdiendo su dinero y se quedan ya con este concepto. Yo ya no voy a invertir porque es súper riesgoso. Entonces, ¿para qué invierto si hay mucho riesgo y voy a perder el dinero? Entonces, mejor lo sigo ahorrando y lo sigo acumulando ahí debajo del colchón o en una cuenta bancaria que no me va a dar como mucho rendimiento. Por eso es súper importante entenderlo. Hay muchísimos métodos o muchísimos instrumentos para invertir. Estamos hablando que puedes invertir desde instrumentos gubernamentales que no tienen riesgo. Por ejemplo, en México es el CETE directo, ¿no? Por ejemplo, o bueno, en Estados Unidos lo que se conoce como el Treasury Bills. Hay también instrumentos para invertir, cualquiera nosotros podemos invertir en un fondo de inversión, que es un poco esto que les platicaba, es un mix entre algunas inversiones riesgosas y otras no. Podemos invertir en bienes inmuebles, podemos invertir en la bolsa, en acciones. Hoy en día con las fintech, pues bueno, ya hay crowdfunding, hay monedas, se me olvidó el nombre, pero bueno, estas monedas como Bitcoin. Yo no soy fan de ellas, pero bueno, probablemente es porque mi perfil de inversionista es un perfil mucho más conservador. Y allá voy. Lo primero que tienen que hacer cuando van a invertir, además de entender el instrumento, es también tener claro cuál es su perfil de inversionista. ¿Y esto cómo lo saben? Hay test en internet que pueden hacer, o bien cuando tú vas a contratar con alguna institución financiera, lo primero que te hacen es tu perfil de inversionista. Porque yo necesito saber si mi perfil es un perfil arriesgado, es un perfil conservador, o es un perfil, digamos, que tiene un poco de arriesgado y un poco conservador, entonces me encuentro como a la mitad, ¿no?
Es muy importante porque tus portafolios y tus inversiones se van a crear conforme a ese perfil. Es súper importante. Entonces ahora yo les decía, yo por ejemplo soy una persona con un perfil de inversionista muy conservador. Es decir, a mí me cuesta mucho invertir, a pesar de que probablemente no estoy al inicio del proceso de la inversión, no estoy en los 20, yo estoy en los 40, pero todavía me falta un camino por recorrer. Pero a pesar de que no estoy hasta el final de ese camino, para mí es muy importante no poner en riesgo mi capital. Pero es un tema personal, es un tema mío, ¿no? Cada uno de nosotros es distinto. Yo tengo amigos, familiares que están en otro perfil completamente distinto y que ellos dicen de mi misma edad, a lo mejor en situaciones parecidas, y ellos dicen, no, yo lo que quiero generar es más rentabilidad y más dinero, entonces yo sí me voy a ir por una criptomoneda, ya me acordé el nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, no, a mí las cripto no me gustan, yo paso. Pero bueno, lo importante es conozcan su perfil, conozcan si tienen aversión al riesgo o conozcan si realmente les gusta correr riesgos. Y luego, ¿en qué me debo de fijar antes de invertir? Hay muchas cosas en que me tengo que fijar. Primero, el perfil del inversionista del que ya hablamos. Luego me tengo que fijar en esa inversión, qué tasa de interés me va a dar versus qué nivel de riesgo es. Porque si me va a dar una tasa medianamente no muy atractiva y su nivel de riesgo es muy alto, pues sin duda es una pésima inversión, ¿no? Aquí hay una correlación, ¿no? Si la tasa no es tan buena, es porque el riesgo es bajo y es porque mi perfil de inversionista está dispuesto a ganar eso. Si encuentran que esta ecuación no se cumple, entonces es una pésima inversión, ¿no? Porque la teoría es esa. Entonces, revisen la tasa de interés, revisen sus niveles de riesgos, el plazo y o la disponibilidad de los recursos. Esto es súper importante. Normalmente también los nuevos inversionistas, cuando quieren, por ejemplo, abrir un portafolio de inversión, no se fijan en el plazo y entonces creen que el dinero lo van a tener disponible, y hay inversiones en plazos. Entonces hay inversiones que tú tienes disponibles para el día siguiente tu dinero, y hay otras que están disponibles a 7 días, hay unas que están a 28, hay unas que están a 90, a 180 días, a 365 días, a 3 años, a 5 años, a 10 años, a 30 años. ¿Qué significa? Que si yo hoy meto una cantidad de dinero y cierro una inversión a 30 años, yo no puedo tomar un peso de ese dinero. Hasta los 30 años, más el interés que yo recibí por ese capital, ¿no? Entonces es sumamente importante que siempre identifiquen también el plazo y la disponibilidad que van a tener de sus recursos. Sobre todo les digo cuando son nuevos inversionistas. Y luego también el monto mínimo de la inversión, ¿no? Porque hay ciertos instrumentos que te piden montos mínimos. Antes, por ejemplo, para invertir en la bolsa, necesitabas tener, al menos en México, 1 millón de pesos. Hoy en día ya no es necesario. Cualquier persona puede invertir en la bolsa. Pero hay instrumentos y va a depender también de la situación de cada uno de sus países. Entonces también revisen cuál es el monto mínimo de la inversión. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo quiero invertir en un bien inmueble y entiendo muy bien cómo funciona, y entonces ya me asesoré y ya revisé todo lo demás y ya está check. Pero pues para invertir en un bien inmueble pues necesito una cantidad mucho más fuerte de inversión, ¿no? Versus que a lo mejor voy a invertir en un portafolio de inversiones, o a lo mejor voy a invertir en un emprendimiento. Entonces también hay que revisar cuánto dinero tienen para ir viendo también como cuál es el instrumento que podría ser adecuado para ello. Luego hay un concepto que en México se llama CAT, que es el costo anual total, y no estoy segura que para todos los países de Iberoamérica que nos escuchan exista el mismo concepto. Pero a lo que vas con este concepto es que tú tienes un costo, obviamente, por esa inversión, ¿no? El costo me refiero a que tienes comisiones. Si tú generas, por ejemplo, a lo mejor un fondo de inversión, pues va a tener una comisión que te van a cobrar independientemente del interés que te van a dar. Y muchas veces esas comisiones traen adicionales, por ejemplo, un costo por apertura, la comisión, el IVA y no sé, algunas otras cosas.
En México se agrupa en algo que se llama CAT, que es costo anual total. Esto es un concepto, la verdad que a mí me gusta mucho de México porque te permite comparar muy bien todos los instrumentos financieros y a todas las instituciones financieras. Normalmente una institución financiera siempre te va a decir, el costo es del 2%, ¿no? Pero, o la tasa de interés es del 2%, más comisión de tanto, más, ¿no? Y se vuelve incomparable, porque a lo mejor te vas con la idea de decir, el que tiene el menor costo es la tasa más baja es la mejor. Pues no necesariamente, porque a lo mejor lo están subiendo en un tema de comisiones o de gastos adicionales. Entonces, si en sus países no existe este concepto, que no estoy segura, sería bueno investigarlo, y ahí también si me mandaron un mensajito por cultura general para saberlo, estaría buenísimo. Pero siempre, si este concepto como tal no existe, porque es un tema inclusive que acá se legisló. Si esto todavía no se ha legislado en algunos países, bueno, siempre comparen no solo con la tasa, sino con todos los costos y o gastos inherentes. Y así como hay un CAT, que es un costo anual total, hay un GAT, que es un GAT, que es una ganancia anual total. Y para tema de inversiones, pues es también súper importante, ¿no? Porque quizá yo estoy midiendo la rentabilidad de esa inversión que estoy haciendo, la estoy midiendo con la tasa que me dijeron que va a ser mi retorno. Y entonces me dijeron que mi retorno va a ser del 10%, ¿no? Pero sobre eso puede haber cosas adicionales, como esto que yo les decía, comisiones, costos, gastos. Entonces ya no va a ser una tasa del 10 efectiva, va a tener una merma. Por eso siempre es bueno compararlo con los totales tanto de costos como de las ganancias. Y luego, súper importante, cuál es el respaldo de ese instrumento con el que están decidiendo invertir, porque al final del día es su dinero el que están poniendo ahí, ¿no? Entonces tenemos que tener todas las credenciales y toda la seguridad de que lo estamos poniendo en un lugar en donde nos sentimos respaldados, en donde no estamos corriendo un riesgo, a menos que hayamos definido desde un inicio que estoy dispuesta a correr ese riesgo versus la tasa de interés que me va a pagar, ¿no? Lo que decíamos. Puede ser que mi perfil de inversionista sea un perfil de súper arriesgado, y entonces yo digo, bueno, sí, a lo mejor no hay un respaldo, pero me va a pagar el 50% del rendimiento y entonces yo me aviento. Bueno, acá, como lo decíamos, son finanzas personales y cada uno de nosotros estamos en situaciones distintas y tendremos que evaluarlo. Pero es muy importante que lo tengan en la mente para cuando decidan tomar una inversión. Y luego ya hablamos de ahorros, de presupuestos, de gastos hormiga, ya hablamos de inversiones. Y luego vamos a irnos un poco del lado opuesto de esto. Vámonos con los créditos, con las tarjetas, por ejemplo, las tarjetas de crédito. A ver, en muchos lugares tú escuchas la palabra crédito y está como satanizado, ¿no? Es como de, uy, no, el crédito es malo, las deudas son malas. No necesariamente, ¿no? Muchas veces una deuda es la única manera que tenemos para podernos hacer de un patrimonio, por ejemplo, comprar una casa, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en México, es muy complicado tener el 100% del valor de una casa y entonces nos apalancamos a través de un crédito. Pero una cosa es enfocar el crédito para la generación de patrimonio, como lo decía, y otra cosa es tener un crédito que más bien es un crédito de consumo para que yo pueda gastar más. Y entonces a lo mejor tener un mejor nivel de vida, pero no necesariamente con dinero propio, con recursos propios. Lo que tenemos que saber es que todo tiene un costo y las tasas de interés de los créditos es el costo del dinero, ¿no? Nadie nos presta gratis. Entonces tenemos que estar dispuestos a pagar ese costo, y es ahí en donde tenemos que evaluar. ¿Vale la pena que yo pague un costo para hacerme de un bien inmueble, por ejemplo? Sí o no, cada quien lo decidirá. ¿Y hasta dónde? ¿Vale la pena pagar este costo por irme de vacaciones o por tener el último iPhone del mercado? O pues cada uno lo decidirá. Mi recomendación es los créditos al consumo, sobre todo las tarjetas de crédito, nunca las ocupen para comprar bienes que no son duraderos. O sea, el crédito debe de ser usado para un bien duradero y para incrementar tu patrimonio. O bien cuando hablamos a lo mejor de un emprendimiento, es un tema en donde
pues te va a apalancar y bueno, ya nos metemos ahí en otras cosas que no vamos a ver acá, pero si es para un bien que se va a consumir de manera rápida, no lo recomiendo, salvo que lo sepas usar, y entonces sí, ahí la tarjeta de crédito se convierte en una buena herramienta. Aquí hay una estadística que me gustó, que dice que, por ejemplo, la compañía de Dun & Bradstreet dice que las personas gastan entre un 12% y un 18% más cuando usan una tarjeta de crédito que cuando pagan en efectivo. O sea, simple psicología. Si yo salgo y traigo la tarjeta de crédito, seguro que voy a gastar entre un 12 y un 18% más que si agarro mi dinero, mi tarjeta de débito o mi efectivo y pago. Muchas veces nos olvidamos que la tarjeta de crédito no es dinero propio, ¿no? Y nos olvidamos que tiene un costo y entonces es súper fácil pasar el tarjetazo. Debemos de aprender a usar nuestras tarjetas porque, como decía, pues sí, si las sabemos usar, son una excelente herramienta de apalancamiento. ¿Qué significa saber usar nuestra tarjeta? Tenemos que conocer cuáles son nuestras fechas de vencimiento de la tarjeta, tenemos que conocer cuáles son nuestras fechas de corte, y entre la fecha de vencimiento y la fecha de corte normalmente hay 15 días. Entonces, eso significa que si el corte acaba de suceder y va a cortar en 30 días adicionales, más los 15 que yo ya tengo entre la fecha de corte y la fecha de pago, estoy hablando de 45 días. Por lo tanto, puede ser una herramienta entre 40 y 45 días. Puede ser una herramienta de financiamiento muy buena, siempre y cuando esté consciente de, uno, lo que gasto, siempre y cuando pague el 100% de lo que yo consumo en la tarjeta. La proporción, al menos en México, de los que son totaleros, así se les llama totaleros, aquellos que dicen, yo todo lo que consumí en el mes lo voy a pagar en mis 15 días de mi fecha de pago, la proporción se van a espantar, es del 10%. O sea, 1 de cada 10 personas lo hace bien y 9 lo hace muy mal. Si tú no pagas, porque además hay una trampa, ¿no? Si ustedes revisan sus estados de cuenta, siempre van a encontrar algo que también dice monto mínimo de pago, ¿no? Y el monto mínimo de pago y el monto total de pago, pues siempre hay un abismo. O sea, es como 50 veces la diferencia entre el monto mínimo y el monto total. Y mucha gente dice, pues yo voy a pagar el mínimo, porque con el mínimo, pues ya, no tengo tema porque no me van a cortar mi tarjeta, la voy a poder seguir usando. Grave error, porque los intereses de esa tarjeta se van a empezar a acumular a partir de lo que tú pagaste, dejaste de pagar entre el monto mínimo y el monto total. Y por eso digo que es una trampa, porque es una trampa de las instituciones financieras, porque lo que ellos buscan es con este crédito, pues, cobrar más intereses. Entonces, claro que a las instituciones financieras les conviene que tú les pagues el mínimo. A ti no te conviene hacer eso. Si tú sacas una cuenta de lo que dejas de lo que dejaste pagar y esa cuenta, ¿a cuánto asciende después al término a lo mejor de un año? Te vas a dar cuenta que estás pagando 100 veces el monto que dejaste pagar, y entonces es ahí en donde las deudas se vuelven impagables. Y este es un producto que además está muy a la mano de mucha gente, está muy ligado a un tema de economía también, y muchas veces cuando las economías quieren reactivarse, los bancos no tienen mucha responsabilidad financiera y entonces ofrecen tarjetas de crédito a todo el mundo, entre ellos a los jóvenes, que no saben usarlas, porque además nadie te enseña a usarlas, o difícilmente alguien te enseña a usarlas, y es cuando te das cuenta. Y entonces seguramente si yo hago una encuesta aquí, muchos de los que me están escuchando tienen experiencias de terror en donde dicen, sí, yo ya aprendí, pero porque le pagué al banco tanto dinero que no le tendría que haber pagado si desde un inicio lo hubiera sabido. Entonces, ojo, es una excelente fuente de financiamiento de 45 días. ¿Qué sería lo mejor? Pues entre más pague cercano al inicio de mi fecha de corte, voy a tener esos 45. Entre más compre cercano a mi fecha de corte, pues solamente voy a tener 15, ¿no? Al final del día, pues sí, ¿quién te financia dinero por 15 días o por 45 días? Pues nadie, ¿no? Pero aquí lo importante es que realmente tú tengas este hábito de pagar siempre el 100% de la tarjeta.
Y luego otra recomendación son los famosos meses sin intereses. Muchas veces también nos enganchamos en decir, oye, pues es que voy a comprar esto porque pues me va a salir súper bien porque está a meses sin intereses y entonces no voy a pagar nada y me lo van a diferir a 12 meses, por ejemplo, o a 6 meses o al tiempo que quieran. ¿Y qué pasa aquí? No es que sea malo, lo que pasa es que empiezas a perder la noción del tiempo. Y cuando llegas, entre más largo sea ese tiempo también, cuando llegas, por ejemplo, compraste algo a 12 meses, cuando llegas al mes 6, ya ni te acordaste que compraste. O sea, me sigue llegando la cuenta que debo todavía 6 meses más de tal cantidad, pero ya ni me acuerdo qué compré. O igual y ya me acordé, pero pues ya me lo consumí desde hace 6 meses y entonces ahora sí pues me sigue doliendo el codo porque lo tengo que seguir pagando. Vacaciones, clásico ejemplo, ¿no? Un boleto para un concierto, un boleto para un avión a meses sin intereses. O sea, viajas hoy y lo pagas a 12 meses, en el mes 6, o sea, ya no quieres pagar nada porque pues ya no tienes como como la zanahoria enfrente de decir, pues es que lo estoy pagando porque me voy a ir y entonces me voy a subir al avión y me voy a ir a no sé dónde. Y dices, pues ya lo hice y como que se te olvida, ¿no? Entonces, ojo con los meses sin intereses. Guillermo. Sí, respecto a eso que acabas de decir, hay una trampa implícita también en esto de meses sin intereses. Por ejemplo, cuando tú compras algún tipo de producto digamos que con este merchandising de que te dicen, ok, llévatelo a tantos meses y no pagas intereses, pero el banco finalmente te está cobrando, por lo menos en Colombia, cobran lo que se llama la cuota de manejo. Es decir, que mientras tengas saldo por pagar la tarjeta de crédito, ellos te van a cobrar una cuota fija por tener esa deuda. Entonces, sí, si bien es cierto, no estás pagando intereses de manera implícita por algo, sí estás pagando una cuota fija por tener esa deuda. Mira qué interesante, Guillermo. Gracias por compartir. No sabía que eso pasaba en Colombia. En México como tal, no si tú tienes un saldo, pero sí hay un concepto que se llama la anualidad de la tarjeta. Entonces también eso de que pues, la tarjeta es 100% gratuita, pues tampoco es cierto, porque ya tiene ahí implícito un monto que tú estás pagando al año, ¿no? Y que te están cobrando. Entonces, ojo con todos estos temas. Lo importante aquí es conozcan el producto. Otra recomendación también muy importante es conozcan todos los beneficios que tiene esa tarjeta de crédito y determinen si es la tarjeta de crédito correcta y adecuada para ustedes. Porque hoy en día tenemos ya tarjetas de crédito para todo. Entonces, si ya vamos a tener una tarjeta que además sí es recomendable, siempre y cuando la usemos de manera adecuada, ya vimos, 1, por el tema del financiamiento y 2, también por el siguiente punto que les voy a explicar ahorita, que es el puntaje del crédito. Pero si ya vamos a tener una tarjeta de crédito, asegúrense que sea aquella que es compatible con su estilo de vida. Es decir, muchas veces ni siquiera nos damos a la tarea de revisar qué beneficios tengo con esta tarjeta. ¿Por qué debería de sacar la tarjeta en el banco A y no en el banco B? Pues porque el A me la ofreció y pues ya, con ¿no? Eso no es una buena decisión. Investiguen, chequen. Por ejemplo, si su perfil es tienen que viajar mucho por temas personales o por temas laborales, ¿no? Pues probablemente les va a interesar una tarjeta que como beneficio les dé ciertos puntos por cada viaje que hagan o por cada compra que hagan con esa tarjeta para temas en hoteles o temas en aviones, por ejemplo. Pero si mi estilo de vida no es viajar, yo nunca viajo y a lo mejor viajo una vez al año, pues no me interesa tener esa tarjeta. A lo mejor a mí me interesa tener una tarjeta que tiene como beneficio un seguro de plomería, ¿no? Un seguro de casa, ¿no? Y hay tarjetas que hoy dicen, bueno, tienes derecho a cierto número de grúas al año, y no estoy hablando del seguro que los vamos a ver más adelante, pero aquí estoy hablando simplemente de los beneficios de la tarjeta, ¿no? Por tener esa tarjeta. O si se te descompone algo en casa, tienes derecho a esto. Entonces, revise que la tarjeta que ustedes tienen es compatible con su estilo de vida y sáquenle el mayor provecho. Hay tarjetas que, por ejemplo, te dan descuentos, ¿no? O, por ejemplo, si yo soy una persona que mi estilo de vida es ir a muchos conciertos, pues probablemente me conviene tener una tarjeta que tiene preventas exclusivas a esos tarjetavientes porque va a tener los mejores boletos. Cada uno
siéntese a revisar y no tome una tarjeta de crédito porque fue la primera que me ofrecieron en ese banco. Hagamos esta conciencia de decir, bueno, pues entonces sí, ya voy a tener una tarjeta, voy a tener además la que sea más barata, ¿no? Porque también hay de tarjetas a tarjetas, ¿no? Que si traes la Platinum, ya con sacar la Platinum el costo ya es mucho más alto que si traes la normal, ¿no? Entonces revisen también cuál es la que es más barata. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito hoy en día son los créditos más caros que hay en el mercado. O sea, es un robo a mano armada, como decimos acá en México, no hay manera. Estamos alrededor del 60% de tasa de interés. Cuando hoy en día una inversión, vamos a hablar de una inversión libre de riesgo, te está dando el 10%, y eso por el momento inflacionario en el que estamos viviendo, porque venimos de tasas de 3%, 4%, inclusive en Europa vienen de tasas negativas. Cuando comparas que por una inversión te están dando esos niveles de tasa y por un crédito te están cobrando el 60 o más del 60%, pues realmente es un robo de las instituciones financieras. Entonces, asegúrense de que a pesar de que el concepto es que no van a pagar el mínimo, sino van a pagar los totales, uno nunca sabe, entonces siempre contraten de todas maneras aquel producto que tenga la tasa más baja. Porque si el día de mañana hay una contingencia y no puedo pagar a tiempo mi tarjeta, al menos sé que no estoy pagando la tasa de interés más cara del mercado. Al menos sé que ya es una tasa un poco más, pues decente, si se puede decir, ¿no? Otra recomendación para los que tienen emprendimientos y que nos están escuchando en esta conversación: nunca ocupen una tarjeta de crédito para financiar su negocio. Es una muy mala decisión financiera. ¿Por qué? Por los costos de los que estamos hablando. Y tristemente las estadísticas, también al menos en México, es que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas usan como fuente principal de financiamiento en sus emprendimientos tarjetas de crédito. Les está saliendo carísimo, no lo hagan. Hay otros tipos de créditos para los emprendimientos y se trata de documentarse y de poder sacarlos. Entonces, una tarjeta de crédito no es el mejor producto para un emprendimiento. Y luego voy al siguiente consejo, a la siguiente recomendación. Pon tu puntaje de crédito a trabajar. ¿Qué significa? Seguramente muchos además tampoco conocen este concepto. La tasa a la cual te prestan los bancos, y no hablo de una de crédito, dejemos ya las tarjetas de crédito porque esas son, digamos, tasas normalmente estándares. Pero si tú vas a un banco a pedir un crédito de cualquier otro tipo, un crédito hipotecario, un crédito para un automóvil, un crédito para un emprendimiento, para capital de trabajo, para lo que tú quieras, la tasa que te van a dar por ese financiamiento va a ser distinta, es decir, no es una tasa de mercado. Sí hay un rango, ¿no? Y probablemente sepas que andan entre tanto y tanto, pero la tasa específica que te van a dar a ti va a depender de tu puntaje que tienes en tu buró de crédito. En México se llama buró de crédito, no estoy segura cómo se llaman en el resto de los países de Iberoamérica, pero es el puntaje que tienes, ¿no? Por tener crédito. ¿Por qué es importante tenerlo? Es tu historial de crédito. Es importante por varias razones. Primero, porque en un futuro, cuando tú quieras realmente aplicar a un crédito para formarte un patrimonio, por ejemplo, para que las instituciones te puedan dar ese crédito, pues necesitan saber si tú pagas, si no pagas, cuál es tu comportamiento, qué ha pasado en la historia, a quién le pagaste, a quién no le pagaste, ¿no? Entonces, tu historial de crédito es fundamental. Ese historial de crédito te va a calificar. Entonces, todos estamos calificados. Evidentemente, la gente que no es muy buena pagadora, pues cuando el banco le preste, le va a prestar a una tasa de interés más alta, porque el riesgo que tiene el banco, pues es más alto, ¿no? Evidentemente. Entonces, si tú conoces este concepto y ya sabes que tienes un crédito y que además lo usas muy bien porque eres totalero, porque sabes usar tus 45 días de financiamiento, porque te apalancaste con una tarjeta que no tiene anualidad y además la usas, o sea, lo que estamos diciendo, la usas muy bien, pues esto también te está generando un beneficio a largo plazo porque tú estás construyendo una historia. Y el día que pidas un crédito mayor, eso te va a beneficiar y te va a permitir tener acceso a tasas de interés mucho más baratas de las que podría conseguir una persona que no es una buena pagadora. Entonces, por ejemplo, para los que me están escuchando de México,
en el buró de crédito hay una sección en donde puedes consultar tu calificación y es como un semáforo y tiene ciertos cortes y viene desde rojo hasta verde, ¿no? Y ahí te va diciendo, de acuerdo a tu comportamiento, en dónde estás. Si estás en rojo, en qué niveles estás. Si estás en verde, por ejemplo, si estás arriba de 700 puntos, estás ya muy bien rankeado, muy bien calificado. Inclusive te dice dentro de qué porcentaje de la población te encuentras y también te da recomendaciones. Oye, si tú quieres mejorar tu puntaje de crédito, necesitas hacer y te dan recomendaciones, pero ya enfocadas a tu comportamiento de crédito. Entonces, bueno, quien no sepa que existía eso, pues métase a la página de Buró de Crédito. Tenemos acceso a un buró de crédito gratis al año. El resto, después de uno, tú lo pagas, pero la verdad es que es muy poquito lo que pagas y pues vale la pena entrar y estar consultándolo. Para el resto de los países que nos escuchan, investiguen también, ¿no? Estoy segura que deben de tener esta página y que los califican de esta manera. Entonces, llévense esto en la mente, que tener un muy buen historial de crediticio les va a ahorrar seguramente en el futuro muchos miles de dólares. Ahora vamos al siguiente. Protege tu patrimonio. Aquí ya llegamos al tema en donde ya tenemos un patrimonio. Y entonces, ¿por qué es tan importante evaluar el riesgo y saber qué tenemos que proteger? Normalmente no hay cultura de compra de seguros. O compramos seguros, pues los básicos, ¿no? Por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores, y creo que ya no es tan básico. Más bien como que el básico es el de auto y quizá el seguro de vida, ¿no? Pero hay una serie de seguros. Aquí estoy, por ejemplo, mencionando algunos. Está el de casa, el de responsabilidad civil, seguro educativo, seguros de viajes, seguro de mascotas, seguro para el retiro, ¿no? ¿Tengo que tener todos los seguros? No. Más bien lo que tienes que hacer es una evaluación de tu situación personal. ¿A qué riesgos estás expuesto? Y sobre esos riesgos, ¿qué es lo que tendrías que asegurar? Lo que pretendemos con un seguro es que si se llega a dar una situación de eventualidad que tú no puedes controlar, esto te va a ayudar a ti a que tu patrimonio no se vaya a la basura, que de hoy para mañana, pues todo lo que te costó trabajo construir durante 30 años de vida, pues mañana desaparece. Pongo ejemplos. México es una zona en la que tiembla mucho, entonces ya nos pasó en el 2017. En la Ciudad de México se cayeron varios edificios. Aquellas personas que no tenían contratado un seguro de casa perdieron todo el patrimonio ahí, o una cantidad importante del patrimonio. Seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Para los que no tienen, por ejemplo, acceso a un seguro gratuito, lo mismo. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Si no tenías un seguro gratuito y no tenías un seguro de gastos médicos mayores, pues son situaciones en donde te pueden llevar a la quiebra personal y a que todo tu patrimonio de tantos años se vaya con esa eventualidad y entonces no tengas nada mañana. Por eso es importante conocer a qué riesgos estás expuesto, conocer que el seguro lo que pretende es cubrir esa posible eventualidad. No te va a cubrir el 100%, es importante que lo sepamos, pero sí al menos te va a asegurar, por eso se llama seguro, te va a asegurar que tu patrimonio no se va a perder, ¿no? O que no te vas a desgastar financieramente por ese evento, porque la mayor cantidad va a estar cubierta por ese seguro. Y aquí, por ejemplo, para los países que aplique, hay un seguro para el retiro, ¿no? Entonces es una muy buena modalidad porque habemos personas, en México, por ejemplo, las generaciones que estamos después del año 97, no vamos a tener una jubilación asegurada, más bien va a ser la jubilación de nuestras aportaciones. Y el seguro para el retiro, pues es un excelente instrumento para poder también incrementar nuestro nivel de ingreso cuando vayamos a jubilarnos y está ligado a un tema de seguro. Y ya de los últimos, invierte en ti mismo. Estamos hablando de educación financiera y esto creo que es un concepto importantísimo. Invierte en ti mismo. Probablemente me vas a decir, ¿cómo voy a medir el retorno de inversión, ¿no?
¿Cómo se mide el retorno de inversión de un evento de networking, de una clase, de un taller que voy a tomar, de un máster, de lo que quieran? Pues difícilmente lo vamos a poder medir. ¿Se puede medir? Sí. Es un poco más difícil y más complicado, pero es más complicado porque el beneficio es exponencial. Entonces, yo les diría que todo aquello en lo que uno invierta para su crecimiento personal o profesional, sin duda nos va a acercar a desarrollar nuestras habilidades y a estar más cerca del lugar en el que queremos estar para nuestro futuro. Entonces, no podía dejar de mencionarlo. Es una de las cosas más inteligentes que podemos hacer dentro de la educación financiera para tener un mejor futuro. Y dos más. Aprende a pedir ayuda. No todos somos expertos en todo. Cada uno tiene un campo de expertise específico. Y hoy en día, con tanta información, pues también hay muchas veces que es desinformación y no necesariamente te van a informar de la manera correcta. Entonces, en temas financieros, mi recomendación es siempre asesórate. Tener la respuesta de un profesional sin duda te va a ahorrar seguramente problemas en el futuro, te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dinero, te va a poder dar una asesoría. Entonces, aprende a pedir ayuda. No todos somos expertos en todo y es importante levantar la mano y decir, necesito que me ayudes con esto. Y para cerrar ya con el taller, yo creo que el más importante de todos es que tomen acción. Como les decía al inicio en la charla, si realmente acercamos la educación financiera, como ahora este taller, algunos simples pasos, pero que si se fijan son simples, pero lo difícil es implementarlos en nuestra vida. Si yo acerco esta información y simplemente se queda ahí de, pues ya tomé la charla, ya la guardé en el cajón, ¿no? Número 5 de mi cerebro, y ahí a ver cuándo me vuelvo a acordar o cuándo vuelvo a leer otro artículo del tema, no va a pasar nada. Vamos a seguir exactamente en el lugar en donde estamos. Entonces, por favor, aplican el conocimiento. No importa que sean pasos pequeñitos, no importa que sea un tema de gasto hormiga y que me digan, bueno, pero es que esto realmente no va a tener gran impacto en mi vida. Créanme que 3 de todos estos que vimos van a ser un gran impacto en su vida financiera. Entonces, nunca es tarde, tomemos acción. Cuanto más trabajemos en nuestros hábitos, va a ser más fácil que transformemos nuestra cultura financiera y que podamos gozar de unas finanzas sanas. Y bueno, hasta acá la presentación, Joa. Alma, ha estado espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Yo creo que es un taller y seguramente ustedes coinciden conmigo, súper accionable, de cómo has podido resumir temas tan complejos en tan poco tiempo. Al menos yo he estado alerta todo el taller y hay elementos que creo que tengo buena cultura financiera que he repasado y digo, uff, esto me falla, ¿no? Y que es un tema también de comportamiento, de hábitos. Yo creo que además por suerte lo hemos dejado grabando, que hay muchos que no han podido unirse por temas laborales, pero creo que es un tema que podemos ir repasando luego en Conecta, volver a abordar quizás con más profundidad algunos de los aspectos que has comentado acá en esta sesión. ¿Alguien tiene algún comentario que hacerle a Alma? Aprovechemos que contamos con su presencia, con su expertise que amablemente ha compartido con nosotros. Alma, si quieres puedes dejar de compartir y así nos vemos, ¿eh? Buenísimo. Dale. ¿Alguien quiere compartir? Sí, Andrea. Bueno, yo tengo una duda con las tandas, o sea, no entiendo cómo, bueno, no es como mucho de mi tiempo, de mi época, pero no entiendo como ese concepto de las tandas, o sea, ¿qué tan todo es el beneficio o sea, si en realidad como que sirven? O sea, yo escucho que mucha gente habla de las tandas, pero no entiendo como muy bien ese concepto yo en lo personal. Sí, Andrea, pues mira, la tanda lamentablemente es una forma de ahorro informal. Hoy en día en la economía en la que vivimos, la verdad es que todavía hay bastantes fuentes de ahorro informales. No es la recomendable. Lo que hacen es que, bueno, pues un grupo de personas se juntan y entonces aportan cierta cantidad de dinero y eso entre ellas se prestan, genera cierto nivel de interés y después lo reparten entre todos. Es un nivel de riesgo grande, porque tú no sabes, ¿no? El día de mañana si alguien que está dentro de la tanda, el día que le toque el dinero, pues se va a ir y entonces a ti ya no te va a tocar inclusive lo que tú mismo ahorraste.
Y además, decía, es una fuente de financiamiento informal, ¿no? De ahorro más bien, no es de financiamiento, es una fuente de ahorro informal. Entonces, por supuesto que no es recomendable. Qué bueno que ni las conoces porque no te pierdes de nada interesante, de nada importante. Yo te diría, siempre apóyate del sector financiero. Hoy en día, por ejemplo, porque eso te va a dar a ti la tranquilidad de que tu recurso está seguro. Hoy en día vivimos en una era también de fintech. Entonces, tenemos muchas empresas, ¿no?, que te van a dar distintos tipos de servicios porque hay fintech para varias cosas. Ojo con ello, porque no todas las fintech están reguladas, al menos en México. Andrea es de México, ¿no?, es colega mía. Entonces, al menos en México, tú sabes que no todas las fintechs están reguladas, entonces el riesgo también que corres con estas instituciones es grande. Siempre más bien acércate al sector financiero, al que ya está regulado, no importa si es una fintech, no importa si es una institución gubernamental como CETE Directo, si es una institución privada como la banca, siempre es mucho más seguro que tú ahorres ahí tu dinero. Muchas gracias. Gracias, Alma. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Alma, tú sabes que, al menos aquí en España, me imagino que también en América Latina, aquí está con muchísimo peso todo el tema de los neobancos, que yo me siento muy familiarizada también, ¿no? Sobre todo quien viaja mucho y que también hace trabajo o negocios con otros países, ¿no? Los beneficios que tienen. Y además no solamente los neobancos, estas fintech que estás comentando, tipo Revolut, aquí hay un montón, Binex, N26, cosas de este tipo, que también ofrecen unas dinámicas que los bancos, obviamente, que son un poco más tradicionales, pues no. Y aquí ha habido, como por ejemplo esta generación millennial, una revolución también de oposición a la banca tradicional y se está acercando a productos financieros de fintech. Yo que además que conozco colegas que dirigen algunas, también yo creo que hasta por empatía, ¿no?, que me meto ahí a hacer mis historias. Es verdad que a veces es de desconocimiento y luego ciertamente a veces digo, me he metido en estas historias y no sé muy bien el respaldo. ¿Qué opinión tú tienes sobre, por ejemplo, los neobancos que al menos aquí en Europa están pisando fuerte y hay un sector que cada vez más está operando con la banca más digital, ¿no? Sí, bueno, acá no conocemos el concepto de neobanco, pero un poco para seguir con el tema de lo que me decías, ¿no? O sea, si estamos hablando de una fintech, y por supuesto lo definiste muy bien, o sea, ellos están encontrando un área de oportunidad versus lo que el sistema financiero tradicional de cualquier país te ofrece, ¿no? Que no hay tanta flexibilidad, que no hay tantos productos, que inclusive nos están apoyando mucho de tecnología. Realmente los bancos están retrasados. Habrá algunos cuantos que sí llevan a lo mejor la ventaja en tema tecnológico, pero no lo son tantos. Entonces, sin duda, están encontrando un área de oportunidad y me parece que es algo muy bueno, porque también a nosotros como usuarios nos permite que haya más competencia, nos permite acercarnos a modelos más flexibles. En efecto, las nuevas generaciones, además, ¿no?, les encanta esto de la tecnología y estas cosas, entonces, pues también ahí se sienten identificados con este tipo de instituciones. Entonces, me parece que es algo bueno. Lo único que yo diría es, sí, por favor, revisemos que en cada uno de sus países sean instituciones que estén reguladas. Muchos de los problemas que ha llegado a haber en crisis financieras anteriores es que no hay una regulación adecuada de las cosas. Y cuando no hay una regulación adecuada, entonces pasan estas cosas. El usuario que pone ahí su dinero, pues no está seguro de que el día de mañana la institución va a desaparecer y se lo va a llevar, por ejemplo, ¿no? Si eres un ahorrador. Y así, ¿no? Dependiendo del tipo de fintech que seas. Entonces, solo asegúrense que sean empresas reguladas. En México, por ejemplo, sí vamos bastante atrasados en este tema de regulación, aunque sí se revisa la necesidad de hacerlo, pero por ejemplo las cripto hoy en día no están tan reguladas, ¿no? Entonces, nuevamente lo que platicábamos, no hay una recomendación de que no lo hagan, sino más bien de que sepan el riesgo que conlleva hacerlo, ¿no? Entonces, si mi perfil es un perfil en donde yo me siento cómodo invirtiendo en riesgo, está bien, pero tienes que estar dispuesto también a que el riesgo que corres va a tener una consecuencia. Que se pueda dar o no se pueda dar, no necesariamente lo vas a saber, pero si se llega a dar, es importante pues que tú desde un inicio lo sepas, porque cuando pase vas a decir,
sí, yo estuve consciente, sabía que esto podía pasar y pues ni hablar, lo que sigue, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bueno, solo asegúrense de que estén reguladas. Buenísimo, muy buena explicación. Gracias, Alma. Tienes aquí una pregunta en el chat. No sé si la alcanzas a leer. Dame un segundito. Dice, si invierto en un negocio o en un servicio X cantidad de dinero, ¿en qué tiempo debería tener esa misma cantidad en mi cuenta para indicar que fue una buena inversión? Bueno, esta es una excelente pregunta. De hecho, forma parte de la segunda parte de nuestro taller que estamos dando a mujeres emprendedoras, ¿no? Para poder, o sea, no hay un tiempo específico que yo te diga, lo correcto es que debe ser en un mes o que debe ser en un año. Va a depender de muchas situaciones alrededor de. Lo importante es que sepas que hay métodos específicos que te permiten hacer estas evaluaciones. Uno de ellos es el payback, que es el tiempo que yo me tardo en recuperar una inversión. Muchas veces lo que nosotros queremos como inversionistas es recuperar lo más pronto posible, pero también hay otras cosas que juegan alrededor del periodo de recuperación. A lo mejor para mí lo más importante no es recuperar rápido, sino lo más importante es tener una tasa de recuperación más alta. Y entonces ahí para mí es más importante tener una TIR, que es una tasa interna de retorno, mejor a tener un payback más alto, más bajo, ¿no? Entonces, no hay como una respuesta única, no es que esto esté bien o esté mal, más bien va a depender, ¿no? Del negocio del que se trate, pero lo importante aquí es, hay que hacer esa evaluación. Hay métodos que te lo evalúan, está la tasa interna de retorno, está el tiempo de retorno de la inversión, está el valor presente neto, que es traer a flujo presente la ganancia que tú vas a tener en un futuro, descontándola a cierta tasa, porque también habrá que ver a qué tasa, ¿no? Y entonces la suma como de todos estos conceptos te va a permitir poder tomar una decisión de si es rentable o no es rentable, de si acepto o no acepto, o a lo mejor son proyectos mutuamente excluyentes y entonces con esta decisión tú vas a decir, de los dos, yo acepto esta y esta lo rechazo, por ejemplo. No sé si respondí la pregunta. Yo creo que sí. Gracias, Alma, querida. ¿Alguien más tiene algún comentario? Porque creo que estamos ya un poco sobregirados de tiempo para no abusar de la generosidad de Alma. Bueno, si no es así. Pues yo quería agradecer solamente, Alma, muchísimas gracias. La verdad que fascinante, yo quedé extasiada de todo lo que nos has comentado. Yo gracias por conectarnos y tener estos espacios de reforzar los diversas áreas, ¿no? Y sobre todo este tema tan importante que es educación financiera, que a veces se nos olvida, muy cierto, pero es bueno recordarlo y ponerlo en práctica. Gracias, Sí, Vale. muchas gracias, Vale. Gracias, Sí. Joa. Por ahí. Que esperemos próximamente podamos tener otra sesión de la misma línea. Sí. Claro, clarísimo. Sí. Hola. Hola. Ah, bueno, disculpe la interrupción. Yo sí, bueno, primero agradecernos a los organizadores y realmente, bueno, decirte, ¿no, Alma, que con este resumen de todo lo que las ideas que nos has dado, bueno, yo en lo personal me da mucha tranquilidad y mucha paz, porque hay muchas cosas que uno lee, busca, ¿no? Y a veces se meten en situaciones de créditos que uno no sabe, ¿no? Entonces yo creo que esta capacitación ha sido un resumen, ¿no? De muchos libros, de muchas capacitaciones, de mucha experiencia, y yo tengo todo acá anotado en mi cuaderno, o sea, ya todo lo que tú has indicado para hacer, ¿no? Porque la meta es la idea y luego accionar y medir. Una pregunta que te quería hacer, por ejemplo, mira, acá en Perú, cuando uno va a los bancos y te dicen tienes un crédito, te llaman, dicen crédito aprobado de ejemplo, ¿no? Vamos a poner de $30,000 o, bueno, acá son soles, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, estás calificado, eres un buen cliente, todo lo demás, ¿no? Entonces, acá se manejan un montón de conceptos, ¿no? Te dicen gravamen, seguro de esto, seguro del otro, seguro de esto, tasa de mantenimiento. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que cuando uno saque un crédito, ya sea personal o sea hipotecario, qué preguntas uno debería hacerle, ¿no? En este caso al asesor financiero, o qué documentos debe de pedir en todo caso, y con qué persona debería hablar, porque hay cosas que uno no entiende. Sinceramente, hay números o hay siglas que uno en cada país, no sé si le pasa a los demás compañeros,
pero a veces es complicado, ¿no? Entonces a veces uno como que ya quiere hacer algo y dice, ya, tengo que sacar el crédito una vez, ¿no? Porque ya es hora de tomar un siguiente paso. Entonces, de tu experiencia, ¿no? Yo sé que estás en México, pero ¿qué cosa deberíamos pedir a la entidad financiera, ¿no? Y con qué persona, tal vez, no sé, un contador, o qué persona podríamos hablar para poder sacar números y saber realmente qué es lo que vamos a pagar en sí, ¿no? Y o sea, cuánto más vamos a dejar de dinero por un crédito, ¿no? Un crédito, ejemplo, inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, yo te diría, sí tienes razón, muchas veces es súper complicado, pero tratando siempre como de tener un pensamiento lo más sencillo y organizado posible, yo te diría, lo primero que tenemos que saber es el costo total que vas a pagar por ese crédito, ¿no? Por eso yo les decía que en México sí tenemos una muy buena práctica que ojalá se pueda extender a otros países, que es esto de tener un costo anual totalizado. Porque de lo contrario, justamente como dices, es muy difícil evaluar porque hay muchos conceptos en la bolsa, pero además esto lo hacen las instituciones financieras a propósito, ¿no? Porque de ahí se aprovechan, porque te dicen mi tasa es barata, pero pues te meten el costo en otra cosa. Sí, alguien iba a decir algo. ¿No? Pero, ok, entonces lo primero que yo te diría es, si en Perú no es tan fácil y no está este concepto, lo que tendrías que hacer sería equiparar este costo anual totalizado, ¿no? Es decir, lo primero es preguntar, ¿qué es todo lo que voy a pagar por este crédito? No importa el concepto que sea. Y llevarlo a una sola tasa, al final anualizada, para que tengas un numerito de decir, este me va a costar 3% y este me va a costar 5%, y entonces claramente decir, esta es la mejor opción. Entonces, eso sería lo primero que habría que hacer. Luego te diría las condiciones del crédito, ¿no? Todo esto que decimos siempre en las letras chiquitas, en el contrato, las letras chiquitas que nadie lee, eso es súper importante. Nadie, y sobre todo cuando hablamos de temas financieros, pues no se avienten a contratar ningún servicio de inversión, de ahorro, de crédito, de seguro o del tema que quieran si no leemos todo el contrato. Yo sé que puede parecer difícil y son tedioso y son muchas hojas, pero al final del día tenemos que pensar que necesitamos entenderlo y necesitamos saber cuáles son las reglas para saber si nos conviene o no nos conviene ese producto, ¿no? Entonces, yo te diría que esas dos cosas. Y luego ya con eso, lo importante es que tú hagas tus cuentas, como bien dices, ¿no? ¿Qué le tendrías que pedir al banco? Por ejemplo, tu corrida financiera. O sea, todo el banco te tendrá que dar una corrida financiera, que es una tabla de amortización común y corriente en todos los países como la conocemos, en donde viene plasmado, ¿no? En pesos y centavos, cuánto vas a pagar y cómo se va a ir disminuyendo ese crédito, ¿no? Y ya tú tendrás en las condiciones si puedes, por ejemplo, abonar al crédito sin que te penalicen, si la tasa es una tasa fija a la que lo pactaste. Mis recomendaciones ahí siempre, cuando son temas de crédito, siempre pacten a una tasa fija. Porque el mercado, vivimos en ciclos económicos. Este ciclo que hoy estamos viviendo en un tema de muchísima presión inflacionaria y tasas de interés altas y elevadas, es parte del ciclo económico. Vamos a bajar, ¿no? El próximo año seguramente los expertos dicen que nos vamos a estabilizar, las tasas volverán a bajar y luego otra vez un ciclo, ¿no? Entonces hagan de cuenta que estamos viendo como pues como una gráfica, ¿no? Con creces y con valles. Y si te vas a la historia, lo mismo, ¿no? Entonces, los ciclos económicos son parte de una economía, no van a dejar de existir. Lo importante es que sepas que cuando vas a tener un crédito, es muy importante que sea a una tasa fija y que trates de fijarlo cuando el mercado te dé las mejores condiciones para ti. Es decir, cuando la economía se encuentre en mejores condiciones de crédito. Por ejemplo, ahorita las tasas son muy altas. Si tú fijas un crédito a una tasa muy alta, pues lejos de ayudarte, te perjudicarías, ¿no? Porque quiere decir que desde ahorita ya estás contratándole al banco y ellos felices de la vida que les vas a pagar 15%, voy a dar una cifra nada más por votarla, 15%, y a lo mejor mañana las tasas del mismo crédito te costaría 8%. Entonces, tienes que ver en qué parte del mercado estamos para saber. Normalmente, y esto es un juego de mercado de oferta y demanda, eso es lo que hacen los bancos centrales.
¿Por qué para controlar la inflación? ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado de los precios, ¿no? Entonces, ¿por qué para controlar ese aumento incrementan las tasas? Porque es el único método que tienen para que la gente ya no consuma, para que la gente guarde su dinero y ya no quiera consumir, porque le va a salir muy caro, ¿no? Pedir un crédito te va a salir 3 veces más caro que si lo hubieras pedido el año pasado. Entonces, para eso lo hacen, para que no haya tanto consumo y entonces el propio mercado en oferta y demanda se vaya equilibrando y entonces vuelvan a estar los precios en una banda normal, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos en momentos como este, lo que más nos conviene es invertir, ¿no? Es invertir porque las tasas son altas y entonces el año pasado no ganabas nada por tu inversión y este año estás ganando. Y no solo nos conviene, además es una obligación, porque como la inflación es alta, necesitas ver también que tu dinero no pierda valor con el paso del tiempo y lo único que te lo va a garantizar es una inversión al menos del mismo nivel que la inflación. Entonces, es momento de eso. Pero si tú me dices, oye, es que yo necesito pedir ahorita un crédito y no me puedo esperar a que el mercado esté bajo, pues también dentro de las condiciones yo te diría, revisa si puedes hacer adelantos a capital y no te penalizan, revisa si puedes renegociar después la tasa, ¿no? En México, por ejemplo, hay un concepto que si tú ahorita adquieres un crédito hipotecario a cierta tasa fija y después quieres renegociarla con otro banco, te lo compra. Y entonces vas a renegociar tu deuda y ya te dan una tasa más barata. Eso pues es algo muy bueno que ayuda al consumo de la gente, ¿no? No sé si en todos los países exista. Entonces ten como esta claridad de en dónde está el mercado, qué es lo que me conviene, siempre como con un pensamiento, digamos, muy sencillo y estructurado, ¿no? Para que no te compliques en el camino. Y pues nada, pide la corrida financiera y haz la evaluación. Bien, excelente, excelente. Muchas gracias por la explicación. Gracias, me ha ilustrado totalmente, Alma. Alma, Excelente. muchísimas gracias de verdad por este espacio. Ya sé que, bueno, esto ha tomado un poquito más de tiempo, pero mira, a Alma la tenemos dentro de Conecta, así que podemos organizar otro espacio. A quienes sean miembros nuestros, que sepan que mañana tenemos un networking virtual, yo aquí meto un poco la cuña publicitaria, para que lo vean entre los correos, que estamos enviando muchos y a lo mejor se queda por ahí, que sepa que mañana es el espacio para poder intercambiar. Y Alma, querida, gracias totales. Vamos a enviar la grabación también para quienes se nos han unido tarde y no pudieron ver el inicio y a quienes nos van a ver en diferido, que vamos a subirlo también en la charla a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Joa. También si quieren compartir mis datos, los puedes compartir con los participantes si tienen alguna duda, quieren intercambiar algo. Y estaría buenísimo que nos puedan mandar a la red de Conecta dentro de, no sé, vamos a poner mes y medio, qué hábitos pudieron implementar y qué resultados han obtenido. Perfecto. Haremos eso. Vamos a enviar un email un poco para tener ese feedback. Además, ha sido un taller tan accionable y tan práctico que yo estoy segura que al menos nos vamos con la reflexión de qué es lo que tenemos que cambiar de nuestros hábitos en temas de gestión de finanzas personales, ¿no? Que es lo importante, que sean espacios útiles esto que estamos creando. Gracias a todos los que se nos han unido por el interés, por el intercambio, por las ganas de aportar. Y a ti, Alma, gracias infinitas por tu tiempo y tu generosidad. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, bendiciones, gracias. Gracias.